Hola chicos, el día de hoy vamos a ver el tema de estudios de cohorte. El contenido de esta presentación se divide en los siguientes temas: definición, metodología de los estudios, aplicaciones, el análisis estadístico y sesgos o errores. Bueno, los estudios de cohorte se nombran o se denominan así principalmente porque hay un vocablo en latín que es cohort, que significaba, era un grupo de soldados romanos conformado por 500 hombres o por 5 centurias, ¿sí? Entonces, aquí pueden ver en la imagen cómo se tiene a al ejército, una legión completa por 10 cohortes, en la cual cada cohorte tenía conformada por 1, 2, 3, 4, 5 centurias, ¿sí? Entonces, por eso se decidió o se empezó a utilizar este nombre para este tipo de estudios. Otra explicación era que también tenía que ver con la voz de mando, ¿no?, de los romanos, y que seguían estas indicaciones, ¿no?, que marchaban y seguían, por un poquito por la característica de seguimiento o de avance en los estudios de cohorte, en la cual vamos a ver que no es un estudio en un solo momento, sino es un estudio que va viendo la evolución de la exposición y la aparición de la enfermedad, ¿sí? Es un poquito como de el origen de este nombre de este estudio. Bueno, ¿qué características tienen los estudios de cohorte? Seguimos con los estudios de tipo observacional. Recordemos que esos estudios se centran en medir tanto la exposición como el evento, pero en ningún momento intervienen en el sentido de que generen algo, algún cambio en los sujetos de estudio. Aquí no se les da nada a los sujetos de estudio, solamente se mide o se observa o se pregunta. Estos tipos de estudios son longitudinales, quiere decir que tienen más de una medición, tienen por lo regular una medición basal y por lo menos un seguimiento, aunque por lo regular tienen 2, 3, 4, 5 o múltiples seguimientos. Son en su mayoría prospectivos, o sea, ven hacia el futuro, y son analíticos. La mayoría de estos estudios, de los estudios de corte, ya no buscan ver prevalencias ni la distribución de la enfermedad, sino buscan explicaciones de cuáles son los factores de riesgo o de protección involucrados con una enfermedad. Otra de las características es que estudian casos eh, incidentes o casos nuevos y su asociación con los niveles de exposición. Se pueden tener diferentes niveles de exposición. Pensemos, por ejemplo, en algo tan sencillo como el consumo de tabaco. Puedes consumir un tabaco al día, puedes consumir media cajetilla, una cajetilla, 2 cajetillas al día, o nunca consumir tabaco. Entonces, esto te habla de diferentes niveles que puede estar asociado a diferentes niveles de riesgo de desarrollar, por ejemplo, cáncer de pulmón. Este es un diagrama de un estudio de corte y de la elección de los sujetos. Pensemos que la N es la población de estudio, ¿no? Tú quieres estudiar a las personas que viven en Cuernavaca, ¿sí? Bueno, de estas personas, probablemente tú quieras saber cuáles tienen eh, o cuáles están bajo una exposición y si van a desarrollar o no alguna enfermedad crónica, por ejemplo, diabetes. Inicialmente voy a excluir a estos sujetos, los sujetos que ya tienen la enfermedad, eh, los sujetos que ya tienen la enfermedad, aquí, estos denominados casos prevalentes, son los casos actuales. Esos
ya no van a participar en el estudio. Estos se excluyen dentro del estudio. Los que sí vamos a incluir o van a formar parte de nuestro estudio son, perdón, es que quiero cambiar de color, pero no puedo. Bueno, son los casos incidentes o casos nuevos. Vamos a poner, okay. Estos casos nuevos o denotados con, perdón, no casos nuevos, son los no casos, los que no tienen la enfermedad al inicio del estudio, denotados por la C rayita, son los sujetos que van a entrar en nuestro estudio y a los cuales en el momento inicial yo voy a evaluarles el nivel de exposición, qué tan expuestos o no expuestos están a algo. Pensemos que estamos hablando otra vez de diabetes. Ya excluí a los que tienen la diabetes, me quedo con individuos sanos y voy a ver cuáles hacen actividad física y cuáles no. Entonces aquí es una exposición protectora. Entonces los que hacen actividad física están expuestos y los que no hacen actividad física no están expuestos, ¿sí? Estos siguen con la C rayita, siguen siendo no casos, siguen siendo personas sanas. Ahora, los voy siguiendo. Después de medir este grado de exposición inicial, este es mi basal, ¿sí? Hasta aquí estaríamos tal vez llevando algo similar a un estudio transversal, donde es un solo momento. Pero nos vamos un poquito más allá. Vamos a seguirlos en el tiempo, durante 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Esto se determina un poco en función de qué tanto tiempo se requiere o se sabe que una enfermedad tarda en desarrollar, ¿sí? Y entonces, aquí, después de seguirlos, por ejemplo, por 5 años, puedo ver de los sujetos expuestos, ¿sí? ¿Cuáles son casos? Estos son los casos incidentes, casos nuevos, ¿sí? Ahora, de los expuestos, va a haber algunos que no desarrollaron la enfermedad, y entonces son los no casos. Y luego del grupo de no expuestos, habrá algunos casos nuevos, y en el grupo también de los no expuestos, habrá no enfermos, ¿sí? Entonces, esto me va a permitir ya tener la incidencia entre los expuestos y la voy a poder comparar contra la incidencia de los no expuestos, ¿sí? Ahorita vamos a ver un poco el análisis estadístico, pero este es prácticamente el diseño tradicional de un estudio de cohorte. Ahora, hay diferentes tipos de estudios de cohorte. Hay cohortes que pueden ser retrospectivas o históricas, y estas cohortes lo que hacen es utilizar información de los registros de hospitales o poblacionales respecto a factores de riesgo y enfermedad. Por ejemplo, hay empresas que van haciendo mediciones continuas de sus trabajadores. Uno podría utilizar estas mediciones para hacer un estudio de corte retrospectivo. Si estamos ahorita en el 2020, a lo mejor podemos tener información desde el 2015 hasta el 2019 de estos registros de qué exposiciones tenían trabajadores, no sé, de una empresa tal vez farmacéutica o de una empresa de minería o de algún otro tipo de empresa que va teniendo evaluación de la salud de sus trabajadores, y también no solamente de las exposiciones, sino de qué cosas o qué enfermedades van registrando sus trabajadores. Entonces yo podría reconstruir la información de exposición y de eventos y generar una corte retrospectiva o histórica, ¿sí? Evidentemente, esta información, pues alguien más ya la recabó y es más barato, ¿sí? Me permite a mí hacer estudios sin tener que hacer propiamente como investigador el gasto en todos estos, en esos recursos necesarios para evaluar a los sujetos. El otro tipo de estudios son las prospectivas, ¿sí? Que van hacia el futuro. Inicias con sujetos sanos y vas haciéndolo.
Ahora, de estas hay dos tipos de diseños. Las cohortes cerradas, donde tú inicias con una cantidad particular de sujetos y ya no permites que entren más sujetos al estudio. Y la cohorte dinámica. En esta cohorte dinámica se permite que vayan entrando sujetos nuevos al estudio. Aquí tenemos las dos tipos de cohortes prospectivas. La B es una cohorte fija o cohorte cerrada, ¿sí? En la cual pues ya seleccioné a mis expuestos y a mis no expuestos, pero voy a tener pérdidas, ¿no? Por ejemplo, si fueron 500 aquí y 500 acá, puede ser que pierda aquí 200 y aquí también tal vez 200, entonces me quedé con solamente 600 sujetos al final del estudio, y así voy a quedarme con esos, así lo diseñé. En cambio, la corte dinámica permite no solamente la salida de los sujetos, y la salida puede ser porque dejan de participar o porque ya tienen el evento, porque ya desarrollaron la diabetes y ya no van a contribuir con tiempo en la corte. Pero no solamente permite esto, sino también permite la entrada de sujetos nuevos, ¿sí? Y también permite el intercambio entre expuestos y no expuestos. Y ellos dicen eso, pues está raro, ¿no? ¿Cómo puede haber expuestos y no expuestos y que se estén cambiando? Bueno, una persona puede ser que no fume en el primer año, pero en el segundo año pase a fumar y entonces ya estaría entrando en los expuestos, ¿sí? Lo mismo pasa con expuestos que después dejan de fumar, ¿sí? Y entonces aquí hay una cuestión de dinamismo entre la entrada de sujetos nuevos a ambos grupos, pero también el intercambio entre expuestos y no expuestos, ¿sí? Y aquí más bien lo que estaríamos utilizando son el tiempo persona, ¿sí? Son estas cortes donde yo evalúo el tiempo persona que contribuye cada uno. Puede ser que una persona entró en el primer año, ¿no? Y después salió en el segundo, pero regresa en el quinto, entonces estuvo 3 años, ¿no? Contribuyendo, ¿sí? Y esa no, la corte fija es más estática, no permite cambios ni entrada de sujetos nuevos, ¿sí? Y una persona que es catalogada como expuesta no puede ser después catalogada como no expuesta. ¿Cuáles son las principales ventajas de estos tipos de estudios? Pues este estudio, el estudio de corte, es el único método para establecer directamente esta medida de incidencia de casos nuevos. Recordemos que los anteriores trabajaban con casos prevalentes, cosas que ya sucedieron. Aquí iniciamos con sujetos sanos y que van a desarrollar la enfermedad, ¿sí? Dentro de los observacionales, porque también los experimentales, los estudios de casos de ensayos clínicos, surgen también con sujetos sin la enfermedad, ¿sí? La exposición puede determinarse sin el riesgo que se produciría si ya se conociera el resultado. Es decir, existe una clara secuencia temporal de exposición y enfermedad. Esto quiere decir que con mucha certeza podemos saber o pensar que primero hay un daño a la salud, hay una exposición y después se desarrolla la enfermedad, ¿sí? Con los otros estudios no tenemos esa certeza o este criterio de temporalidad, ¿sí? Dice, brinda la oportunidad, perdón, de estudiar exposiciones poco frecuentes. Si estamos estudiando enfermedades muy raras, como por ejemplo la leucemia, y utilizamos un estudio transversal, vamos probablemente a encontrar pocos casos, ¿sí? En cambio, si utilizamos un estudio de cohorte, vamos a tener mucho tiempo porque vamos a probablemente a seguir a la población durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o hasta 10 años, ¿sí? Entonces, con las enfermedades poco frecuentes, estos estudios son buenos, ¿sí? Y se permite evaluar múltiples resultados, en ese sentido, riesgos y beneficios. Un estudio de corte no solamente se centra, por decir algo, en diabetes.
Puedes estudiar diabetes, puedes estudiar hipertensión, puedes estudiar cáncer, enfermedades infecciosas, porque estás siguiendo a un grupo de personas. Y este grupo de personas, pues como todos, no solamente tenemos un solo tipo de exposición y un solo tipo de enfermedad. A veces tenemos gripa, a veces tenemos diarrea, a veces tenemos estrés, a veces tenemos depresión, a veces tenemos la glucosa alta, la glucosa baja, nos atropella, no nos atropella. Entonces, tenemos durante la vida diferentes situaciones que nos pueden causar una lesión o diferentes cosas y el estudio de corte lo puede capturar, puede tener esta información. La incidencia de la enfermedad puede determinarse para grupos de expuestos y de no expuestos. Esto, bueno, pues es parte de las ventajas. Y no es necesario dejar de tratar a un grupo como sucede en el ensayo clínico aleatorizado. En los ensayos clínicos aleatorizados, eh, normalmente tienes a un grupo con intervención y a un grupo control. A uno le das algo y al otro no le das. Que bueno, la realidad es más bien, a uno le das la mejor opción o la opción que estás probando y a otro le das la opción anterior o la más vieja, ¿no? Y aquí no, aquí tú nunca decides si le vas a dar algo a alguien o no, tú solamente lo mides. Si la persona decide ir al médico y tomar un medicamento, tú vas a evaluar, ¿no? Personas con con riesgo de cáncer o mujeres con riesgo de cáncer de mama con el uso de anticonceptivos orales, ¿no? Tú estás evaluando si esta asociación, este fármaco genera más riesgo, pero tú no se lo estás dando y tampoco estás dejando a personas con o sin terapia, ¿no? Entonces, aquí eh, no lo decides, esto es una ventaja también. ¿Qué desventajas? Pues puede ser muy costoso y requerir mucho tiempo, particularmente cuando se realizan de manera prospectiva, ¿no? O hacia el futuro. Es lo que les decía, cuando no utilizas información que alguien más ya recabó e inicias un estudio, pues normalmente vas a requerir un gran número de personas y ya que estás haciendo este estudio, pues lo vas a hacer durante mucho tiempo, evaluando muchas exposiciones, porque si ya tienes un grupo ahí, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Un grupo que ya seleccionaste y que va a aceptar participar en el estudio, pues de una vez le sacas muchas cosas, ¿no? Muchas personas cuando se enteran que hay una corte, pues todos los investigadores van y con el director de la corte y dicen, oye, yo quiero estudiar esto y sacarle sangre y sacarle peso y por qué no le evaluamos dieta, ¿no? Y todo el mundo quiere estudiar este grupo, ¿no? El seguimiento puede ser difícil y las pérdidas durante este periodo pueden influir sobre el resultado de estudio. Esto también va relacionado con los costos. Tienes que tener un grupo dentro de el equipo de trabajo de la corte que se dedique a llevar el seguimiento de tus sujetos de estudio, hablarles por teléfono, mandarles correo, a ver si se cambiaron de domicilio o no, porque si no vas a perder muchas personas. Y si esta pérdida es diferente entre los expuestos y los no expuestos, y más aún si está asociada con la enfermedad, pues tus resultados no van a ser muy válidos, ¿sí? Los cambios de la exposición en el tiempo y los criterios de diagnóstico pueden afectar a la clasificación de los individuos. Eh, hay, un, hay un catálogo, ¿no? O un criterio para definir las enfermedades a nivel internacional. Entonces, esto va cambiando cada año, cada 5 años, dependiendo de la asociación, porque hay asociaciones para enfermedades psicológicas, para enfermedades metabólicas, para enfermedades infecciosas. Los criterios van cambiando, los puntos de corte, o sea, no es lo mismo cómo se definía eh, diabetes hace 20 años que actualmente, ¿sí? Entonces, si van cambiando los criterios y tú vas teniendo un estudio de 10, 15, 20, 30 años, tienes que tomar en consideración esto. Ahora, no quiere decir que vas a tener error, nada más que tienes que utilizar estos cambios en el tiempo. O puedes hacer análisis con los criterios anteriores y luego ver qué pasa con los criterios actuales. Eso también se ha hecho en algunos tipos de estudios, ¿no? Ver cuántas personas, por ejemplo, con diabetes había con los criterios anteriores y esa misma población, ¿qué pasaría si yo la hubiera
medido con los criterios actuales. A lo mejor sube, a lo mejor disminuye, ¿no? Eso es interesante también. La pérdida de seguimiento puede introducir sesgos en la selección, ¿sí? O sea, si muchas personas dejan de participar en el estudio, pues puede haber un desbalance entre los grupos expuestos y los no expuestos. Se puede introducir sesgos de información si la identificación de la enfermedad puede estar influenciada por el conocimiento del estado de la exposición del sujeto. Sí, o sea, estos sesgos de información siempre son presentes en los estudios observacionales, ¿sí? Y sobre todo cuando tenemos mediciones en las cuales se le pregunta a la persona sobre la condición. Porque, a ver, yo le puedo preguntar a una persona si fuma o no, o puedo evaluar el nivel de nicotina en su cuerpo. Entonces, con el nivel bioquímico o en el cabello, ¿no?, de nicotina, ahí no hay forma de que me mienta. Pero si yo le pregunto a una persona si fuma o no, ahí sí hay forma de que me mienta. Más aún si el sujeto, como dice aquí, pues tiene conocimiento de esta influencia del consumo de cierta cosa con el desarrollo de una enfermedad, ¿no? No son útiles para enfermedades poco frecuentes porque se necesitaría un gran número de sujetos. Bueno, pues depende, ¿no? O sea, cuando eh, depende del tipo de la enfermedad, ¿no? Sí, hay enfermedades que requieren cierta latencia como muy, muy grande y entonces, pues sí, me pueden servir este tipo de estudios, ¿no? Pero sí, como dice aquí, en cierto punto de vista, se requieren eh, muchos sujetos para identificar a un individuo con alguna enfermedad, si esta enfermedad es rara, ¿no? Durante mucho tiempo no se dispone de resultados. Sí, bueno, puede pasar un año y no tenga resultados, y 2 años y no tenga resultados, 3 años, sobre todo si son enfermedades crónicas, ¿sí? Y puede ser que no encuentres relaciones o asociaciones y no sea porque el estudio está mal diseñado y todo, sino porque a lo mejor no has dado el tiempo suficiente para que se desarrollen las enfermedades. Evalúa la relación entre el evento de estudio y la exposición a solo un número relativamente pequeño de factores cuantificados al inicio del estudio. Bueno, esto es interesante. Si tú fijaste unos factores de exposición al inicio del estudio y no contemplaste otros, los factores que vayas agregando conforme pase el tiempo no van a tener el mismo número de seguimiento. O sea, dicho de otra manera, si yo mido eh, ciertas características del sujeto inicialmente y yo cambio o modifico mi forma de medir estas características o agrego nuevas características en el segundo, tercer, cuarto año, no voy a tener forma de compararlas con el basal. A esto se refiere, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones de este tipo de estudios, ¿no? ¿O para qué me pueden servir? Pues, por ejemplo, yo puedo evaluar el efecto de la edad, ¿no? Aquí habla de un ejemplo de la esperanza de vida de los individuos de 70 años. Entonces, yo estoy viendo qué tanto pueden vivir más aquellos sujetos que tienen 70 años, ¿no?, en comparación con los más jóvenes, pues evidentemente la esperanza de vida pues, es menor. Ahora, hay algo que se llama la corte de nacimiento. Hay estudios en los cuales evalúan si es mayor o menor el riesgo de una cierta enfermedad. Por ejemplo, en este caso hablan de cáncer cervical en mujeres nacidas en 1910. Porque, ¿qué pasa? En el momento que nacemos, no solamente es que yo nací en cierto lugar, sino nací en cierto lugar y hay cierta tecnología, ciertos contextos ambientales, sociales, políticos, ¿sí? Y entonces no es lo mismo los factores de riesgo que tenía una persona de 1910 a una persona del 2020. Probablemente ellos tenían menos riesgos ambientales y tomaban menos anticonceptivos, ¿sí? Y tenían, pero no había cuestiones como
vacunas, ¿no? Contra el papiloma, ¿no? Pero a lo mejor no había tanto papiloma. Entonces, ese tipo de cosas influyen. Entonces, tú puedes ver si la corte de nacimiento, si la fecha en que tú naciste o que nació un grupo específico va afectando o no el riesgo. Y también es interesante, ¿no? Porque puedes ver, por ejemplo, que cierta intervención pública como la vacunación masiva de sarampión o de X cosa disminuyó la mortalidad en la mayor parte de la población, ¿no? Factores de riesgo, pues evidentemente puedes medir la relación entre un factor y cómo se puede desarrollar cáncer de pulmón, aquí particularmente con la exposición de fumar. Pronóstico, hay algunos estudios de corte que no evalúan tanto si se desarrolla o no la enfermedad, sino de las personas que ya tienen la enfermedad, cuánto tiempo van a poder vivir, le llaman supervivencia. Si toman, por ejemplo, un fármaco u otro. Entonces, eso es importante. Pues ya tengo personas que tienen la enfermedad y yo quiero prolongar su vida y a lo mejor su calidad de vida, y entonces puedo evaluar qué cosas les generan más años de vida y una mejor calidad. ¿Sí? Prevención. También podemos estar interesados en cuál de las intervenciones, ¿no? Son mejores para la disminución, por ejemplo, del cáncer de hígado después de la vacunación contra el tener hepatitis B, ¿no? Tratamientos, ya un tratamiento específico, supervivencia similar para mujeres con cáncer de ovario epitelial unilateral a las que se les practicó cirugía conservadora para mantener su fertilidad. Aquí podemos ver a ver una persona que tuvo un padecimiento, pero que tuvo un tratamiento si tuvo más o menos fertilidad, ¿no? Entonces es una opción terapéutica, ¿no? Intervención terapéutica y ya no tanto como preventiva, ¿no? Pero no avanza. Ok. ¿Qué pasa con el análisis estadístico de los estudios de corte? Pues regresemos un poquito a nuestra tabla esta de 2x2, ¿no? Donde tenemos la exposición, por un lado, y el evento, ¿sí? Y aquí esta tabla, pues, o esta diapositiva nos da muy claramente dónde tenemos cada sujeto, ¿no? En la A tenemos a los sujetos con la exposición, por eso dice exposición sí, y que desarrollaron el evento sí. Entonces, alguien que fuma y que tuvo cáncer, ¿no? En la B, sujetos sin la exposición y que desarrolló el evento, ¿sí? No fumaba, pero sí le dio cáncer, ¿no? En la C, sujetos con la exposición, sí fumaba, pero no le dio cáncer. Y en la D, sujetos sin la exposición y que no desarrollaron cáncer. No fumó y no desarrolló cáncer. Bueno, esto nos permite sacar una evaluación de la razón de riesgos, particularmente la razón de incidencia acumulada, o mejor conocida como RIA, ¿no? Por sus iniciales. Y esta RIA la podemos obtener de dividir A entre la suma de A más C o B entre la suma de B más D. ¿Sí? Y aquí lo tenemos aquí, dice que es la incidencia en el grupo de expuestos. Los casos nuevos, ¿sí? Los casos nuevos entre el total de los casos, ¿sí? Perdón, entre el total de los expuestos, perdón. Los casos nuevos entre el total de los expuestos. Y la incidencia en el grupo de los no expuestos, los casos nuevos, entre el total de los no expuestos, ¿sí? Entonces, cuando tenemos estas dos, que son las mismas que están aquí, vamos a verlo. Incidencia en el grupo de expuestos está aquí. Y luego la incidencia en los no expuestos está acá, ¿no? Y es
idéntico a este. Y este es idéntico a este. ¿Sí? Es la manera en la que nosotros hacemos una relación entre las incidencias de los expuestos y los no expuestos. Y aquí un ejemplo que viene también en el artículo que les voy a compartir sobre estudios de cohorte. Aquí es un ejemplo donde se considera a las personas que tienen leucemia, ¿sí? Y aquí el evento, aunque está aquí mal catalogado, es la muerte, ¿no? ¿Cuántas de estas personas murieron, ¿no? O fallecieron? Si quieren, le voy a poner aquí una especie de M, ¿sí? Entonces tenemos la exposición considerada como el estado nutricional, que personas que tienen un estado nutricional bajo y un estado, o desnutrido, y un estado nutricional normal, ¿sí? Y entonces, pues, ¿cómo le hacemos para obtener estas incidencias de los expuestos contra los no expuestos? Pues dividimos el total de casos nuevos entre el total, ¿sí? Estos casos nuevos, y son, es A, entre el total de expuestos, ¿sí? Considerados expuestos aquellas personas que están desnutridas, y me da 0.82. Y luego si sacamos el total de casos nuevos entre el total de no expuestos, pues me da esta cantidad, ¿no? 0.053. Si alguien quiere intentarlo, pues damos un poquito de tiempo, ¿sí? Solamente repito, la incidencia en el grupo de expuestos son casos nuevos, que son 14, o la celda de A, 14, entre la suma de A más C, que en este caso es 17. Entonces, 14 entre 17, pues me da 0.82. Y la incidencia en el grupo de los no expuestos son 8 casos nuevos entre la suma de 8 más 15, que es, perdón, de 8 más 7, que es 15, y me da 0.53. Ahora tengo esas dos unidades y la formulita me decía que yo debo dividir este entre este, ¿no? Entonces es 0.82 entre 0.53, ¿sí? Y me da un valor de 1.54, ¿sí? Aquí viene la fórmula para sacar el intervalo de confianza, que básicamente solamente hay que sustituir, y lo que me da es un intervalo para saber en qué rango está mi medida de asociación. Pero vamos a ver un poquito de la interpretación que ya la conocíamos, o que ya la hemos visto, que era que este punto 54 me está diciendo que las personas con estado nutricional bajo tienen 1.5 más riesgo de morir en comparación con aquellas que tienen un estado nutricional normal, ¿sí? O tienen 54% más riesgo de morir en comparación con las que tienen el estado nutricio normal. Dicho de forma más correcta, en un estudio de cohorte de cierta población, aquellos individuos diagnosticados con leucemia que tenían un estado nutricional bajo, un estado de desnutrición, tuvieron 54% más riesgo de desarrollar la muerte, o de tener como desenlace la muerte, en comparación con las personas con un estado nutricional adecuado o normal, ¿sí? Bueno, este intervalo de confianza me está diciendo que mi rango
El 95% de las veces cae en ese rango, entre 0.91 y 2.6. Lamentablemente, este estudio no sería conclusivo porque el 0.96 está cercano, está por debajo del 1 y el 2.6, bueno, ese sí me habla de que está en riesgo, ¿no? Pero el 95% de las veces, si yo repitiera este estudio, algunas veces me saldría como factor de protector el tener bajo peso y otras veces me salía como factor de riesgo. Entonces no es muy conclusivo en términos estadísticos. Tal vez existe algún error o pérdidas o lo que quieras, ¿no? Entonces, aquí particularmente, este intervalo de confianza me está diciendo que no es, que esta medida de asociación no siempre va a salir como un factor de riesgo. Entonces, probablemente mi asociación no es verdadera o tengo que ver qué pasó en el estudio para que no saliera siempre factor de riesgo. ¿Cuál sería un indicador de que si es un factor de riesgo estadísticamente significativo? Pues tendría aquí un intervalo de confianza que fuera por lo menos de 1, ¿no? Que fuera de 1 a 2.6 o mayor de 1, ¿no? De 1.10, ¿no? Algo así. Ahora, otra medida que podemos generar es la razón de tasas de incidencia, que esta me habla de la velocidad con la cual se van presentando los casos, ¿sí? Y entonces aquí vamos a tener todos los sujetos que ya hemos hablado, ¿no? Los sujetos, ay, perdón, se movió esto. Los sujetos expuestos que son casos y los sujetos no expuestos que son casos, pero aquí ya no vamos a tener CID, sino vamos a tener el tiempo persona, ¿sí? El tiempo persona de seguimiento de los sujetos expuestos que desarrollaron el evento y el tiempo persona de seguimiento de los sujetos que no desarrollaron el evento, ¿sí? Entonces aquí ya me hablan, si recuerdan este concepto de tiempo persona, dependía de mi estudio y de cómo yo definiera el seguimiento. Yo puedo seguir a una persona algo tan rápido como unas horas, ¿no? Puedo seguir a una persona días o puedo seguir a una persona años, ¿no? Entonces, como semanas, meses o años. Entonces, eso va a definir mi unidad. Si voy a tener aquí días persona, meses persona o años persona. Normalmente son años persona, ¿sí? Entonces, la tasa de incidencia en los en los expuestos me la da el número de casos expuestos, de casos nuevos, entre el tiempo persona, y la tasa de incidencia en el grupo no expuesto me la da el número de casos nuevos de los grupos no expuestos entre el tiempo persona. Y ya que tengo estas dos medidas, que aquí yo cometí un error, lo modifico. De hecho, bueno, déjenme modificar esta cuestión. Voy a repetir la fórmula, pero de una vez lo hacemos para que no se quede esto. Eso es A entre tiempo, persona, expuestos, tiempo, persona en expuestos. Ok, seguimos. Aquí ya está la corrección. Es A entre el tiempo persona y B entre tiempo persona, ¿sí? Y aquí tenemos otro ejemplo, ¿no?
En realidad, si ven, es el mismo ejemplo, 14 casos y 8 casos. Entonces, en los expuestos y no expuestos respectivamente. Lo que tenemos aquí es el tiempo persona, ¿sí? Entonces, 14 casos entre el tiempo persona, que son 571, pueden ser días, ¿no? Me dan 0.0245. Y 8 casos entre el tiempo persona en los no expuestos, ¿sí? Me da 0.045. Recordemos que aquí la exposición es peso bajo y los no expuestos son los que tienen el peso normal. Si hacemos esta división, lo que me sale es 5.4. ¿Sí? Y aquí el intervalo de confianza no pasa por el 1. Aquí estaríamos viendo que nuestro factor de riesgo me indica que aquellas personas que tienen bajo peso y que tienen leucemia tienen 5 veces más riesgo de morir en comparación con los que tienen el peso normal. Y el intervalo de confianza no pasa por el 1. Aquí siempre es factor de riesgo. Y tal después me dicen, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿por qué cuando hago un análisis de razón de incidencia acumulada no me sale igual que la razón de tasas? Esta cuestión de la razón de tasas, lo que me ayuda es saber estas cuestiones cuando tengo pérdidas en el seguimiento, ¿no? Entonces es un poquito más específico porque me habla de la contribución particular de cada sujeto dentro del estudio. Entonces es un poquito más correcto, ¿sí? Además de que al tener eh, una incidencia muy alta en en este estudio, es posible que es lo que me genere esta inconsistencia, ¿no? En el riesgo relativo. Ahora, ese era como un análisis univariado, ¿no? Solamente un factor de riesgo, que es el que me interesa, con el desarrollo de la enfermedad. Pero normalmente queremos conocer o se desea conocer el efecto de la variable de exposición sobre el evento ajustado por las covariables, ¿no? Y para este fin normalmente utilizamos una regresión, que normalmente es una regresión Poisson, ¿no? Es un tipo de distribución en la cual se controla por las potenciales variables confusoras. Y son potenciales porque cuando ya las meto en el modelo ya dejan de ser confusoras, ¿sí? Mientras no son o no las incluyo dentro del modelo, pues siguen siendo potencialmente confusoras. Y estas variables, pues ya habíamos hablado que, por ejemplo, pueden ser la edad, ¿no? O la dieta, el tiempo de diagnóstico, el uso de otros medicamentos, ¿no? etc, etc. Pero también, como les decía, dependiendo de los objetivos, también puedo hacer un análisis de tipo de supervivencia. Y solo para que vayan viendo de forma gráfica cuáles son eh, los tipos de análisis de supervivencia. Aquí tenemos el tiempo en meses, ¿sí? De seguimiento. Y aquí la probabilidad de supervivencia. Pensemos igual en leucemia, ¿no? Al inicio del estudio, pues la probabilidad de ambos de estar vivos es similar, parte de un mismo punto. Ahora, yo a un grupo le doy el tratamiento A y al otro, perdón, no le doy, está tomando, ¿no? El tratamiento A y el otro está tomando el tratamiento B, ¿sí? En esta gráfica lo que vemos es que la probabilidad de estar vivo es mayor en aquellas personas que tomaban el tratamiento B, porque conforme avanza los meses, se mantiene esta tasa de supervivencia alrededor del 40%, en cambio, o del 0.4, ¿no? Probabilidad. En cambio, en el tratamiento A, cuando llega un poco más de los 18 meses, ya no queda ninguna persona viva, ¿no? Entonces la probabilidad es 0.
Entonces aquí ya podemos ver no el desenlace de si desarrolla o no la enfermedad, sino si sobrevive o no, dependiendo del tipo de tratamiento. Ahora, cuando se hace este tipo de estudios, hay consideraciones o supuestos importantes, ¿sí? Hay uno muy importante que habla de la similitud entre los expuestos y no los no expuestos. Similitud en cuanto a ciertas consideraciones. Se considera que deben ser iguales en cuanto a todas las características relevantes o importantes para el desarrollo de la enfermedad. ¿A qué me refiero? Si tú estás hablando de diabetes, ¿sí? Estás viendo las exposiciones, tu exposición es actividad física, los expuestos y los no expuestos a actividad física tendrían que ser iguales en las demás variables, idealmente, ¿no? Por ejemplo, en el IMC, ¿no? Si tienes sujetos muy gordos en los no expuestos, pues no están expuestos a actividad física, ¿no? Pero también, también tienen otra cuestión que tienen tienen un índice de masa corporal muy alto, ¿no? Entonces, aquí el riesgo te puede salir muy elevado y no solamente tiene que ver con la actividad física, sino tiene que ver con otra variable que hace diferente, ¿sí? Por eso, la necesidad, cuando no cumples este criterio de que sean similares, pues la necesidad de incorporar análisis que no sea univariado, no, sino multivariado, que contemple estas otras diferencias. Dice, la captación. Si tú eliges sujetos para tu estudio como expuestos, de esa misma población deberían venir los no expuestos. Es decir, si yo estoy viendo casos nuevos dentro de una empresa, no puedo ver los no expuestos dentro de otra empresa, porque ya no serían similares, sino tendría que ver a los no expuestos dentro de esta misma empresa. ¿Sí? Deben tener el mismo riesgo potencial de presentar el evento y de ser diagnosticados con el evento durante el estudio. Yo arranco mi estudio, pero si evalúo de forma diferente a los expuestos y a los no expuestos, es decir, que a los expuestos los voy evaluando cada mes para ver si presentan la enfermedad y a los no expuestos los evalúo cada año, no tengo la misma posibilidad de diagnosticar a una persona que tenga la enfermedad, ¿sí? Estoy haciendo diferencias. Estoy haciendo diferencias a favor de los expuestos. Lo estoy midiendo más de cerca para ver si desarrollan la enfermedad. Eso no es correcto, ¿sí? Y tampoco, y también deberían de tener la misma posibilidad de riesgo. O sea, además de que, o independientemente de que tengan diferencias respecto a que si fuman o no fuman, no tendría que tener otra condición que genere mayor o menor riesgo en unos y otros, porque ya no estaría yo midiendo solamente el efecto de que fuman o no fuman, ¿sí? Y bueno, esto sería todo por esta gestión, ¿sí? Y vamos a continuar con los sesgos en otra presentación.